Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. El Ministerio del Interior de Cuba informó sobre el intento fallido de infiltración de una lancha rápida con placa de Estados Unidos que transportaba a 10 personas armadas y que se aproximó a los mares al norte de Villa Clara, generando un enfrentamiento con tropas guardafronteras cubanas, lo cual provocó un funcionario herido, 4 agresores abatidos y 6 lesionados. Las investigaciones continúan en curso. Se confirma que se trata de una operación con fines terroristas y que constituyen acciones contrarias a la legislación internacional. Vamos a estar analizando este tema hoy, pero antes recordarle, en nuestras redes sociales a lo largo del día sondeamos la opinión de ustedes a través de nuestro multimedio. Algunos ya han participado, sin embargo, este es el código QR y la pregunta para que en el momento en que pueda participe. Ahí está la pregunta. Cuba reafirma su derecho a la defensa territorial luego del intento de infiltración terrorista proveniente de Estados Unidos que buscaba, según su opinión, esta operación. Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia desde México Tamara Barra, miembro de la Comisión Coordinadora del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Qué tal, Francisco? Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad y por este espacio tan maravilloso que es Telesur. Muchísimas gracias. Si me permites, vamos a iniciar con lo que ha compartido la Cancillería cubana, detalles sobre las investigaciones de este caso y denunciando un acto terrorista contra el pueblo cubano. Esto decía. Como ya se informó, entre los elementos ocupados en la embarcación se encuentra armamento, entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista. Esta información sigue siendo preliminar. Se brindarán más detalles en los próximos días. Era Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Bueno, vamos a iniciar con el análisis. Tamara, Cuba afirma que los ocupantes de la lancha interceptada tenían fines terroristas. ¿Qué lectura le estás dando a estas acciones contra la soberanía de la isla, pero sobre todo también las acciones que está tomando el gobierno y el pueblo cubano para contrarrestar estas ofensivas? Bueno, pues primero es muy lamentable que se esté dando esta situación cuando se está viviendo una cuestión de emergencia, que es lo que pasa en Cuba. Nadie les cree a Estados Unidos cuando dicen que no se dieron cuenta y que no sabían que iba a salir una lancha en dirección hacia una isla que está a 180 kilómetros de distancia. Si Estados Unidos se ha dedicado a estallar barcos, pequeñas lanchas, pequeñas navegaciones en el mar internacional, porque presumen y se jactan de decir que tienen una tecnología que ningún otro país del mundo, ¿cómo es posible que haya salido una lancha de su territorio y no se hayan dado cuenta? Además, como se acaba de comentar, con este gran cargamento de armas, municiones y demás artículos, que claramente no los va a poseer y no los va a llevar ninguna lancha que solamente quiera ir a dar un paseo o que esté navegando de manera tranquila hacia cualquier lugar. No es la primera vez que Estados Unidos, la CIA directamente, hace este tipo de actos, hace este tipo de, pues, de situaciones que son tal vez como se pueden utilizar como el momento para justificar un ataque más grave o más fuerte en contra de Cuba. Recordemos a Maine en los 1800, cuando empezó esta guerra con España. Estados Unidos siempre ha manejado de esa forma violenta y lamentablemente pues siempre contra Cuba, que es un país que en este momento pues está viviendo una situación de emergencia nacional por todo este odio y por todas esas políticas violatorias del derecho internacional hacia el pueblo cubano. Sí, y ha dicho el gobierno
que está abriendo canales justamente con los Estados Unidos a fin de esclarecer estos hechos. También la postura, ¿no, Tamara, del gobierno cubano, siempre en disposición de esclarecer todas estas acciones que se han generado en territorio contra la soberanía cubana. Sí, de hecho, bueno, lo que se sabe es que Marco Rubio fue enterado por La Habana de esta situación. Siempre Cuba ha tratado de mantener una relación de paz, porque además, pues uno de los que siempre hemos estado en contra del terrorismo, ya lo decía el comandante Fidel Castro, no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. El terrorismo siempre va a ser condenable. Entonces, por lo tanto, y Cuba en esta situación, lo que menos quiere es un ataque en contra de su pueblo. Esta gente que está ya demostrada, ya con nombres y apellidos, se sabe que desde hace más de un mes estaban fraguando esta acción. A muchos de sus conocidos, ellos mismos les dijeron que iban a hacer pues un acto ahí en contra, y que algunos mintieron y medio lo ocultaron para poder hacer este día, este acto. Entonces, bueno, Cuba siempre con la firmeza, con la transparencia, buscando una explicación, porque saben que no es un enemigo chiquito Estados Unidos y que no es la primera vez además que Estados Unidos haría un atentado terrorista. Cuba ya lleva un conteo de más de 3.800 personas cubanas que han muerto a causa de los ataques terroristas. Y podemos señalarlos de manera enunciativa, si les parece. Cuando el ataque de Barbados, donde iba el pleno vuelo, toda la selección de Dream en los años 70, y que además después Posada Carriles, que se murió libre en Estados Unidos, dijo y articuló que él había sido el autor intelectual y material para realizar y poner una bomba en el avión en pleno vuelo, se explotó. Cuando murió el italiano en el hotel Habana Libre en La Habana a causa de una bomba. Todas las diferentes acciones que ha hecho Cuba, la inteligencia cubana, para desarticular los ataques terroristas que han sido financiados por artistas pues cubano-americanos que viven en Estados Unidos como Gloria Estefan y que están totalmente documentados. La cantidad de veces que trataron de asesinar al comandante Fidel Castro, todo eso se sabe, todo eso se ha documentado. Entonces, ¿por qué no pensar que esto podría ser pues una escalada más, una cuestión que se quiere utilizar como pretexto, porque por supuesto que ya amenazó a Estados Unidos, diciendo que cuando se sepa más de esta investigación, si algo tuvo que ver Cuba en contra, o si Cuba atacó a estos jóvenes indefensos, Estados Unidos tomará cartas en el asunto. Es decir, siempre con esta cuestión amenazante que trata de vulnerar la soberanía de Cuba, que Cuba lo único que hizo fue defenderse y defender su territorio. Vamos a sumar otros elementos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente: Cuba no agrede ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Decía a través de su cuenta en X el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y también pues toda esta continuidad del proceso investigativo en torno a la agresión armada contra Cuba. Fuerzas especiales capturaron, como decíamos, a miembros de la infiltración contra la isla, y hay algunos perfiles que menciona. A Mijail Sánchez, de 47 años, que cuenta con un expediente por promover y ejecutar actos de sabotaje contra el Tribunal Municipal del Centro de La Habana y la Dirección Provisional de los Comités de la Revolución. También Leodán Enrique Cruz, por acciones ilegales en el país. Dichos nombres aparecen en la lista nacional de personas en virtud de la relación 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sometidas a investigaciones personales por actos terroristas. Durante el operativo de investigación, dice Cuba que fue arrestado Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción del armamento incautado y la ejecución del plan terrorista en este país. Son detalles que ha dado el gobierno cubano. Y bueno, está la otra cara, Tamara, también en la prensa internacional. Le están dando un tratamiento opuesto a estas acciones en defensa del pueblo cubano, y en un momento muy tenso, ya lo decíamos, con Estados Unidos por la imposición de medidas que afectan directamente a la población cubana. Tu lectura también sobre pues, ese tratamiento informativo y mediático. Bueno, la tergiversación de la información ha sido brutal, ¿no? Estábamos analizando unos preliminares ahí de las noticias, ¿no? Cuando Estados Unidos
ha atacado de manera brutal a las embarcaciones que no se sabe todavía quiénes las navegaba, automáticamente Estados Unidos dice, Estados Unidos ataca lanchas de narcotraficantes, terroristas y no sé qué, ¿no? Y así es una cuestión y así nada más han sido varias. Posteriormente, ahora con esta noticia, ¿cuál es lo que dice la primera plana? Es Cuba ataca una lanchita indefensa, ¿no? O sea, es una tergiversación de la información, es una cuestión muy lamentable porque además tienen un impacto y una amplitud brutal, ¿no? La gente a veces se confunde, no sabe qué pensar, porque bueno, por fortuna existen medios como Telesur y además ahora las redes sociales que ayudan a desinformar un poco de todos estos medios, que les pagan o que tienen una línea editorial pro Estados Unidos, que bueno, la gente empieza a cuestionar, ¿no? Pero ha sido una malinformación lamentable. Lo bueno es que pues hay la manera, los recursos de cómo contraatacar ahora con estos datos de nombres completos, de cómo iban estas lanchas. Bueno, pues se puede tener pasa por sentido común el hecho de saber que fue un ataque directo que se estaba perpetrando en contra de Cuba, ¿no? Es terrible que todavía en estos siglos, en estos tiempos, tengamos que sufrir de tantas mentiras, ahora con las redes sociales, con los grandes medios de comunicación, y que tengamos que además de decir, oigan, esto lo que hicieron fue un atropello al derecho internacional, fue una violación a la soberanía de Cuba. No solamente esa es la batalla, sino decir, oigan, además ustedes están mintiendo. Lo que pasó no es como lo están contando ustedes, ¿no? Entonces es una doble o triple batalla de que se tiene que defender y que bueno, pues Cuba, pues siempre como nos ha demostrado, pues está en la vanguardia y sobre todo dio una respuesta contundente, ¿no? Yo creo que ha dejado muy claro al mundo que Cuba va a defenderse por sí misma y que al menor ataque, a la menor provocación, pues Cuba está a la altura para salir adelante. Se entiende el análisis. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, y pues seguimos adelante. Seguimos adelante, claro que sí. Tamara Barra, miembro de la comisión de la Coordinadora Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, a propósito pues de todo este escenario, las acciones terroristas contra territorio cubano. Vamos a despedir la primera parte del programa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Su opinión es importante sobre este y otros temas aquí presentados en El Mundo desde el Sur. Por lo pronto, una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Cuba, la Cancillería de este país ha denunciado que Cuba ha sido objetivo de agresiones durante los últimos 60 años y bueno, se abre con esto también un nuevo capítulo de agresiones contra la soberanía de la mayor de las Antillas. Esto decía. Este no es un acto aislado. Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos. En los últimos años, las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba y el sentimiento de impunidad que prevalece en los organizadores y ejecutores ante la inacción frente a ellos. Seguimos analizando este tema. Me acompaña un gran referente, conocedor del escenario político y social de nuestros pueblos, doctor Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. Profesor, muchas gracias por atendernos. Siempre un gusto tenerlo acá en Telesur. Bienvenido. Gusto es mío, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, gracias por su tiempo con nosotros. Nuevo capítulo, ¿no?, de agresión contra Cuba. Sigue el pueblo de la isla defendiendo su territorio de infiltraciones que se han registrado a lo largo de la Revolución Cubana. ¿Cómo colocar en contexto este nuevo capítulo, esta nueva agresión terrorista? Bueno, yo creo que es parte refleja la impaciencia de algunos sectores de la administración
Trump, fundamentalmente el sector más ligado a la mafia anticubana de Miami, ¿no es cierto? Estoy hablando sobre todo de Marco Rubio, que de no solamente extremar las medidas de control del comercio exterior, impedir la llegada de cargamentos de petróleo o de otros artículos a Cuba, sino generar, ¿verdad?, de ser posible, un estallido social. Es un poco el manual de las famosas revoluciones de colores que escribió este profesor, bueno, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, en donde planteaba claramente de que junto con situaciones de apremio económico, escasez de alimentos, de medicamentos, etcétera, había que también provocar algunos detonantes, por ejemplo, una operación de este tipo. Estoy hablando de, ¿no es cierto?, que escribió este manual famoso, en donde culmina con más de 100 medidas destinadas a desestabilizar un gobierno. Una de ellas justamente es la de crear una situación de absoluta privación de medicamentos, alimentos, falta de energía eléctrica, etcétera, y luego algún hecho detonante como puede ser la llegada de 10 personas armadas muy fuertemente, y que eso provocaría una insurrección generalizada y que llevaría al famoso cambio de régimen, que es lo que quieren ellos. O sea, todo esto es claramente parte de una maniobra de los Estados Unidos, y la respuesta de Cuba ha sido una respuesta ejemplar, ajustada a derecho, en defensa propia. Esta gente no eran como los tripulantes de las famosas narcolanchas que mataron a más de 100 personas, casi 120 personas, y nunca se supo quiénes eran, a dónde iban, de dónde venían, quién los financiaba, ¿verdad? En cambio, en el caso de Cuba, pudo aprehender a 6 de los 10, 4 murieron en el combate, pero los otros 6 están en Cuba, van a ser sometidos a un juicio con todas las garantías que da el legal cubano, y vamos a saber, digamos, quiénes los mandaron, quiénes los financiaron y el grado de involucramiento del gobierno de Estados Unidos en esta maniobra. Mm. Rescato también, doctor, lo que nos compartía Tamara Barra, una acción terrorista que coincide con estas medidas de asfixia contra el pueblo cubano y en un momento de tensión en el Mar Caribe, cuando Estados Unidos, bueno, se jacta, ¿no?, de tener esa tecnología para poder detener a grupos ilegales en el Caribe, y resulta que en esta oportunidad pues ha sido todo lo contrario. ¿Cómo está viendo también esa coincidencia? Bueno, lo que hizo Estados Unidos fue algo que está penalizado por las leyes de Estados Unidos. Es lo que ellos llaman ejecución extrajudicial. En algún momento el presidente Trump dar cuenta ante la justicia. Ustedes saben que el sistema norteamericano está que mientras unos presidentes prácticamente no puede ser alcanzado por las decisiones del Poder Judicial. Por ejemplo, Trump tendría que estar preso ahora, porque ya tiene una sentencia firme de 9 años por lo menos en su contra, pero como fue electo presidente de la República, se suspende la ejecución de la sentencia hasta que abandone la Casa Blanca, si es que la va a abandonar, porque él tiene muchas ganas de quedarse, ¿verdad? Y ahí entonces tendría que ir a prisión. Y se le negaría, y hay algunos representantes demócratas que están empezando a mover este asunto, una denuncia por crímenes cometidos, ¿verdad?, en el Mar Caribe y un poco menos en el Pacífico, asesinando a mansalva a gente, e inclusive ultimando a 2 personas que eran náufragos, que estaban amarrados así a los restos de la lancha, que no tenían ninguna capacidad de agredir ni atacar a los Estados Unidos ni nada, y fueron asesinados a quemarropa. O sea, Estados Unidos con Trump se ha apartado totalmente normas internacionales y de las propias normas que rigen al interior de Estados Unidos. Y Trump ha dicho que no le importa el derecho internacional, que lo que norma su conducta es su propia moral. Una moral que le permite asesinar a más de 120 personas, una moral que le permite darle al ICE carta blanca para matar a 2 ciudadanos de los Estados Unidos, ¿verdad?, en Minneapolis, y él salió a defender esa política
criminal que fue denunciada, ayer vieron por una de las representantes que le gritó, usted asesinó a gente de los Estados Unidos. O sea que Cuba ha respondido con arreglo de derecho, cosa que Estados Unidos no hace, porque para Trump el derecho es su propia norma moral. O sea, estamos en un mundo muy peligroso en manos de un señor que aspira a convertirse en una especie de dictador mundial, en un plan que por supuesto va a fracasar estrepitosamente, pero mientras tanto crea mucha zozobra y muchos padecimientos a muchos países en el mundo. Sí, y justamente sobre la respuesta de Cuba, que se enfrenta a una guerra cognitiva en paralelo al recrudecimiento de estas agresiones económicas de Estados Unidos. Desde La Habana se denuncia esta guerra sistémica, no convencional, contra el pueblo cubano que complementa el bloqueo económico, financiero y comercial, ahora energético. Principal objetivo, debilitar al gobierno revolucionario, arremeter contra la soberanía, y para esto se utiliza un campo de batalla digital donde las redes sociales son la principal plataforma, usando algoritmos para manipular la percepción y generar, como dicen expertos, un odio inducido. A cambio, la respuesta cubana se basa en una contraofensiva semiótica a través de la cultura, de la educación, del reordenamiento de la economía para defender la soberanía, reiterando el derecho a la defensa territorial, y ante una operación extranjera que busca anular el pensamiento crítico y la memoria histórica para provocar también una desmoralización simbólica en la población. De esto también, doctor, hablar un poco, ¿no?, de esta respuesta de Cuba ante un escenario internacional y ante una mediática cada vez más adversa a lo que pretende defender como cualquier otro país en el mundo. Claro, fíjate, el gobierno de Trump masacraba a esas supuestas narcolanchas. Lo que decía prensa en general en América Latina era la administración Trump neutraliza otra narcolancha que se dirigía hacia las costas de los Estados Unidos. Hoy el principal periódico, digamos el más tradicional de la Argentina, pone como titular: Cuba abrió fuego contra una lancha civil de Estados Unidos y mató a 4 personas. Fíjate tú la manipulación perversa, ¿no es cierto? Es decir, esa lancha era civil, no era una lancha cargada de terroristas armados hasta los dientes. Y dice, mató a 4 personas. Donald Trump mató a casi 120, y en ningún momento el verbo matar apareció en los medios tradicionales de América Latina. Esto es la guerra cognitiva llevada a su extremo. Mentir, disfrazar, disimular, ¿no es cierto?, los crímenes del imperialismo y castigar una actitud de defensa propia de un país de América Latina y del Caribe como Cuba, ¿verdad?, en contra de 10 forajidos que venían, digamos, no venían a pasear y a tomar sol en las playas cubanas, venían a provocar conflictos, a matar, a colocar bombas, a tratar de crear un clima de terror, a aterrorizar a la población cubana. Y la manera como este periódico La Nación lo presenta es que Cuba, ¿verdad?, abre fuego contra una lancha civil de Estados Unidos, matando a 4 personas. Bueno, esta es la gran batalla de ideas a la cual Fidel nos convocaba ya desde finales de la década de los 90, y que evidentemente es una tarea urgente confrontar en momentos como estos, donde la mentira, digamos, desgraciadamente, producto de las redes sociales, la manipulación mediática, los algoritmos y todo lo demás, la mentira tiene más credibilidad que la verdad, lo cual es un gravísimo problema social. Se entiende el análisis, doctor Atilio. Muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos. Bueno, gracias a usted. Buenas noches. Adiós. Un gran abrazo. Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino, a propósito de toda esta situación e información que sigue en desarrollo en la mayor de las Antillas. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta, su opinión sobre lo que ha sido esta información de que Cuba reafirma el derecho a la defensa territorial luego del intento de infiltración terrorista proveniente de los Estados Unidos. Y preguntábamos a la audiencia qué buscaba esta operación. Pues el 51% de los usuarios a esta hora nos comenta generar terror en el pueblo cubano. Un poco más abajo, un 43%, nos comenta desestabilizar el país como clara operación.
de estas acciones terroristas y un 6% nos dice arremeter contra los dirigentes políticos en esa nación latinoamericana y caribeña. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y como siempre les recuerdo, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, más allá de nuestra pregunta, de nuestra encuesta, las informaciones minuto a minuto de lo que sucede en Latinoamérica y el resto del mundo, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.